Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos turcos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy, tenemos un bombazo o una noticia que ha hecho temblar las redes sociales y que obviamente no podíamos dejar pasar. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y un momento muy, pero muy especial con la suegra, la señora Idem Bürsin. Sí, como lo oyen, la relación entre Hande y la mamá de Kerem siempre ha sido objeto de interés y especulación, y ahora, parece que tenemos nuevas pistas, nuevas imágenes, nuevos gestos que analizar. Así que preparen sus cafecitos, acomódense bien y acompáñenme en este viaje lleno de intrigas y emociones. Pero antes de que sigamos, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y el chismecito más jugoso del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Ahora sí, entremos en materia. Como todos sabemos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más queridas y seguidas a nivel mundial. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa historia de amor en la vida real. Los fans de todo el mundo se enamoraron de su complicidad, de sus miradas, de sus gestos de cariño. Pero como muchas relaciones, la suya también llegó a su fin. Y por supuesto, después de la ruptura, todas las miradas se centraron en cómo serían las relaciones con sus respectivas familias, especialmente con la familia de Kerem, con quien Hande había compartido momentos muy especiales. La señora Idem Bürsin, la mamá de Kerem, siempre se mostró muy cálida y cariñosa con Hande durante el tiempo que estuvieron juntos. Las fotos y los vídeos de ellas compartiendo risas, viajes y momentos familiares inundaban las redes sociales, demostrando que existía un vínculo muy fuerte entre ellas. Incluso después de la ruptura, muchos fans se preguntaban si ese vínculo se habría mantenido. Y es aquí donde entra nuestro bombazo de hoy. Recientemente han aparecido nuevas imágenes y testimonios que sugieren que Hande y la señora Idem podrían haber mantenido el contacto, e incluso, podrían haber compartido un momento muy especial juntas. No tenemos confirmación oficial por supuesto, pero las pistas son bastante interesantes. La primera pista surgió de una publicación en redes sociales. Un usuario aparentemente cercano a la familia Bürsin, publicó una foto en la que se veía a una mujer que según muchos, se parecía mucho a Hande Erçel, compartiendo una comida en un restaurante en Estambul. La foto era de baja calidad y no se podía ver el rostro con claridad, pero la silueta, el cabello y la ropa coincidían con el estilo de Hande. Lo más llamativo es que, según el usuario, la mujer estaba acompañada por otra señora que se parecía mucho a Idem Bürsin. Por supuesto, la publicación desató una ola de comentarios y especulaciones. Algunos fans se mostraron escépticos, argumentando que podría tratarse de una confusión o de una estrategia para generar titulares. Otros, en cambio, se mostraron muy emocionados, interpretando la foto como una señal de que Hande y la señora Idem seguían siendo amigas y que incluso podrían estar intentando mediar en una posible reconciliación entre Hande y Kerem. La ubicación del restaurante, un local discreto y alejado de las zonas turísticas más concurridas, alimentó aún más las teorías de una reunión privada y deliberada. Además, testigos que afirmaron haber estado en el mismo restaurante ese día, describieron una atmósfera de complicidad y risas entre las dos mujeres, aunque reconocieron que no pudieron confirmar al 100% que se tratara de Hande y Idem. La segunda pista provino de una entrevista reciente con una amiga cercana de Hande. En la entrevista, la amiga, sin mencionar nombres, habló sobre la importancia de mantener las relaciones familiares, incluso después de una ruptura amorosa. Dijo que Hande siempre había valorado mucho a la familia de sus parejas y que había hecho todo lo posible por mantener el contacto con ellos, incluso cuando las cosas no habían funcionado. Aunque no mencionó específicamente a la familia Bürsin, muchos interpretaron sus palabras como una confirmación indirecta de que Hande seguía teniendo una buena relación con la señora Idem. La amiga también añadió que Hande es una persona muy leal y agradecida, que valora profundamente los lazos afectivos que establece, y que la ruptura con Kerem no significaba que tuviera que renunciar a todas las relaciones construidas durante ese tiempo. Estas declaraciones, aunque ambiguas, resonaron fuertemente entre los fans, quienes las interpretaron como una clara señal de que el vínculo entre Hande y Idem persistía. Pero la tercera pista, y quizás la más contundente, fue un comentario que la propia Idem Bürsin dejó en una publicación de Hande en Instagram. Hande publicó una foto suya disfrutando de un día de sol en la playa,
y la señora Idem comentó, que disfrutes mucho, querida. El comentario, aparentemente inofensivo, fue interpretado por muchos como una señal de que seguían teniendo una relación cercana y que se preocupaban la una por la otra. Además, el comentario fue acompañado de un emoji de un corazón, lo que aún le dio más peso a la teoría de que existía un vínculo especial entre ellas. Este gesto, aparentemente pequeño, causó furor en las redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones. Algunos fans incluso analizaron el horario del comentario, tratando de determinar si Idem lo había escrito en un momento en el que podría haber estado pensando en Ande o recordando momentos compartidos. La simpleza y la sinceridad del comentario contrastaba con la frialdad que a veces se percibe en las interacciones públicas entre celebridades, lo que lo hizo aún más significativo para los fans. Por supuesto, todo esto son especulaciones y no tenemos confirmación oficial de nada. Sin embargo, las pistas son lo suficientemente interesantes como para hacernos pensar que Ande y la señora Idem podrían haber mantenido el contacto después de la ruptura con Kerem. Y si esto es cierto, podría significar varias cosas. En primer lugar, podría significar que la relación entre Ande y la señora Idem era más profunda que una simple relación entre nuera y suegra. Podría significar que realmente se apreciaban y se querían, y que no querían perder el contacto después de la ruptura. Quizás compartieron secretos, confidencias y crearon una conexión que trascendía el simple lazo familiar. Es posible que Idem viera en Ande no solo a la pareja de su hijo, sino también a una amiga, una confidente, una persona con la que compartir intereses y preocupaciones. La autenticidad de su relación, si se confirma, sería un ejemplo de cómo los vínculos afectivos pueden superar las barreras del tiempo y las circunstancias. En segundo lugar, podría significar que la señora Idem sigue teniendo un cariño especial por Ande y que le gustaría verla feliz, independientemente de si está o no con su hijo. Una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero también para las personas que han formado parte de sus vidas. Es posible que Idem valore la calidad humana de Ande, su bondad, su talento y su capacidad para hacer feliz a su hijo. Incluso si la relación entre Ande y Kerem no funcionó, Idem podría seguir viendo en Ande a una persona valiosa y merecedora de su afecto. Y en tercer lugar, y esto es solo una teoría, podría significar que la señora Idem está intentando mediar en una posible reconciliación entre Ande y Kerem. Sabemos que muchos fans de la pareja siguen teniendo la esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Su química era innegable y su historia de amor fue realmente hermosa. Si la señora Idem está intentando ayudar a que esto suceda, sería algo maravilloso. Ella, como madre, conoce a su hijo y podría tener una perspectiva única sobre la relación entre Ande y Kerem. Quizás vea que aún hay amor entre ellos y que una reconciliación sería posible. Claro, esta es solo una especulación, pero en el mundo del espectáculo turco, todo es posible. Hemos visto reconciliaciones inesperadas, rupturas sorprendentes y giros argumentales que ni los mejores guionistas podrían imaginar. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que Idem esté jugando un papel activo en un posible reencuentro entre Ande y Kerem. Por supuesto, también es importante recordar que Ande y Kerem son personas adultas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si decidieron separarse, es porque tenían sus razones, y debemos respetar su decisión. Sin embargo, eso no significa que no podamos soñar con una posible reconciliación. Los fans, con su cariño y su apoyo, han sido parte fundamental de la historia de amor entre Ande y Kerem, y es comprensible que sigan teniendo la esperanza de que vuelvan a estar juntos. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la relación entre Ande y la señora Idem siempre será un tema de interés para los fans. Su historia es un ejemplo de cómo las relaciones familiares pueden ser más fuertes que las relaciones amorosas, y de cómo el cariño y el respeto pueden perdurar incluso después de una ruptura. La lealtad, la gratitud y el afecto son valores que trascienden las relaciones románticas, y que pueden construir vínculos duraderos entre personas que se han cruzado en el camino. Ahora, dejando un poco de lado las especulaciones, también es importante destacar que Hande Erçel es una mujer talentosa y exitosa por derecho propio. Su carrera como actriz está en pleno ascenso, y ha demostrado ser una profesional versátil y dedicada. Además, es una persona muy activa en causas sociales y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Su compromiso con la comunidad, su humildad y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, también sigue cosechando éxitos en su carrera como actor.
Ha participado en varias producciones internacionales y se ha consolidado como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Además, también es un defensor de los derechos de los animales y un activista ambiental. Su talento, su carisma y su compromiso social lo han convertido en un ícono para muchos jóvenes alrededor del mundo. Ambos, Hande y Kerem, son personas admirables y merecen todo nuestro respeto y apoyo. Esperemos que sigan cosechando éxitos en sus carreras y que encuentren la felicidad en sus vidas personales. Y, quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación. Solo el tiempo lo dirá. En resumen, el bombazo de hoy se centra en la posible relación que Hande Erçel podría seguir manteniendo con la señora Idem Bürsin, la mamá de Kerem. Las pistas que hemos encontrado, como la foto en el restaurante, el comentario de la amiga de Hande y el comentario de la propia Idem en Instagram, nos hacen pensar que podría existir un vínculo especial entre ellas. Si esto es cierto, podría significar varias cosas, desde una simple amistad hasta una posible mediación para una reconciliación entre Hande y Kerem. Las señales, aunque sutiles, son lo suficientemente significativas como para generar expectativas y alimentar la esperanza entre los fans. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas talentosas y exitosas por derecho propio, y que merecen todo nuestro respeto y apoyo. Su historia de amor, aunque terminada, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, y su legado como artista seguirá inspirando a muchas generaciones. Y bien, mi gente bella, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco tan jugoso. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y la señora Idem siguen siendo amigas? ¿Creen que podría haber una reconciliación entre Hande y Kerem? Me encantaría leer sus opiniones. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y el chismecito más jugoso del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Hasta la próxima.